¿Cómo andan, estimados y estimadas? Bueno, en el laboratorio hoy, en el videito de hoy, les voy a mostrar un listado de comandos que son requete contra importante para conocer el hardware que tiene nuestra PC o servidor, siempre y cuando nuestra PC y servidor tengan instalado un sistema operativo de Linux. Cuando digo un sistema operativo Linux, puede ser para cualquier distribución de las que ustedes conocen normalmente. Así que bueno, son comandos que pueden ser interesantes y que nos pueden ser de mucha utilidad. Así que bueno, ahora arrancamos con eso. Arrancamos con este comando que seguramente lo deben conocer, lsusb. ¿Qué nos va a mostrar este comando? Todas las cosas que tenemos conectadas a nuestros puertos USB de nuestra PC o servidor. En este caso, esta computadora, si no me equivoco, tiene 3 puertos USB y a uno de esos puertos le conecto un hub de USB, que a su vez ese hub de USB tiene un puerto Ethernet. Así que bueno, vamos a ver qué nos sale. LSUSB, y acá vemos un listado de cosas. Y bueno, podemos ir identificando qué cosas tiene conectada esta PC. Por ejemplo, tiene conectada una impresora, tiene conectado un pendrive, tiene conectado algo relacionado a la media. Bueno, en este caso yo sé que es un micrófono. Acá vemos que tiene conectada una placa de red, como podemos ver. O sea, son indicios que nos van dando. Por ejemplo, acá nos ve que hay una cámara, pero yo no tengo conectado ninguna cámara a un puerto USB. Debe ser que la cámara USB o la cámara o la webcam que viene por defecto en esta computadora se comunica a la placa madre, por decirlo de alguna forma, a través de un puerto USB interno que tiene, por decirlo de alguna forma. Pero básicamente este comando está bastante bueno. Acá vemos que tenemos el mouse conectado. Bueno, la verdad que es un comando que es útil y que nos puede llegar a servir para entender qué cosas tiene conectada esa computadora. Ahora vamos a usar otro comando, vamos a hacer un clear acá, que es el siguiente, watch -d lsusb. Este comando nos muestra lo mismo que vimos recién, pero con la particularidad que podamos ver en vivo y en directo qué cosas se conectan y qué cosas se desconectan. Yo en este caso voy a desconectar este dispositivo, que es un pendrive, y ustedes van a ver que va a desaparecer. Esta línea de acá va a desaparecer, o sea, este número de identificatorio lo nombro como para que le den un seguimiento, para que vean lo que estoy haciendo. El 5567 va a desaparecer. Bueno, yo voy a desconectar el pendrive. Y como pudieron ver, ahí desapareció. Ahora voy a conectar de vuelta el pendrive. Y debería aparecer. Y ahí apareció de vuelta. Es como que el watch, antes del comando del lsusb, nos tira un estatus en vivo e indirecto de lo que se conecta y desconecta a la computadora en este caso. Un control C. Y vamos a ejecutar este otro comando, que también es un comando interesante, que puede estar bueno para entender cuántos puertos USB puede llegar a tener esa computadora. Es un indicio, es importante, porque es válido este comando o todo esto que estoy haciendo siempre y cuando estamos de forma remota y bueno, tenemos que hacer un troubleshooting y bueno, básicamente entender lo que estamos tratando de arreglar o analizar. lsusb-t, ahí vemos. Acá vemos que tenemos varios puertos y acá podemos ver un indicio de que, por ejemplo, en un puerto USB vemos que salen varias cositas. Varias de estas, el port 1, el port 2, el port 3 y el port 4. ¿Cuál es el indicio de esto? El indicio de esto es que en un puerto USB hemos conectado un switch hub de USB, como ya comenté con anterioridad. Y acá vemos que acá nos tira un detalles. Acá vemos que, por ejemplo, en un puerto tenemos instalado una impresora, tenemos instalado algo relacionado al storage. Bueno, ahí más o menos nos puede llegar a dar un indicio. Por ejemplo, acá vemos en un puerto, que sería en un puerto USB, vemos esto, lo que es Clash más Storage. Y acá podemos ver de que estaríamos hablando, por ejemplo, de un pendrive, USB Storage. Bueno, son cosas que nos sirven de referencia. Acá vemos cosas relacionadas, por ejemplo, a lo que es wireless. A mí me da la sensación que internamente la placa wireless de esta computadora interna se comunica a través de algún puerto USB, pero de forma interna, por decirlo de alguna forma. No hay un puerto USB externo para que se entienda. Pero este comando es un comando bastante interesante. Así que bueno, vamos a hacer un clear acá. Y vamos al siguiente comando. Bien, el siguiente comando es básicamente para ver qué cosas tenemos conectadas al bus PCI. Pero al bus PCI de forma interna. Ustedes saben que el bus PCI también tiene conectores PCI o PCI Express. Se le puede conectar o a los cuales se le puede conectar lo que uno tenga gana. Pero en este caso estamos hablando de cosas que se conectan de forma interna. Vamos a analizar este grafiquito. Denme un segundo. Estos que están acá, por ejemplo, acá tenemos un PCI bus y que en ese PCI bus está conectada una Onboard Graphic Controller, que significa una placa de video pero interna. Pero a su vez también tenemos el PCI
bus acá, como pueden ver, en el cual lleva hacia dónde. Lo lleva hacia slots o hacia conectores PCI. Y en esos conectores PCI, por decirlo de alguna forma, vamos a conectar más hardware externo. En esta otra imagen se podía ver un poquito mejor. Acá también se puede ver mejor. Acá pueden ser que acá estos sean los PCI devices, los internos, y tal vez en algún lado estarían los slots para conectar dispositivos externos a esos puertos PCI que se comunican en el PCI bus. Se va a entender mejor con este gráfico, me parece, con este. Así que bueno, vamos a ejecutar el comando. El comando es el siguiente, lspci, y nos tira información que es requete contra importante. Vemos que, por ejemplo, en ese PCI bus está conectada una placa de video, que es esta, que tiene este nombre. Vemos que a ese PCI bus, por una cuestión lógica, tiene que estar conectado el controlador USB, que desde ahí yo calculo salen los otros puertos USB físicos que uno ve en la computadora. Por ejemplo, ¿qué más podemos ver? Acá, por ejemplo, el controlador. Esto debe estar relacionado con el controlador SATA que maneja el disco que tiene instalado el sistema operativo de esta computadora, el disco interno, por decirlo de alguna forma. Y por ejemplo, acá vemos el controlador de memoria, que también está en ese PCI. Acá vemos la placa de sonido, me da la sensación interna. La placa de sonido interna, como bien dije. Y acá, por lo que veo, la placa wireless que está conectado de forma interna a ese PCI bus. Así que la verdad que este es un comando bastante interesante. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ejecutar el siguiente comando y nos va a tirar un listado del hardware que tenemos instalado, pero de una forma muy detallada. Se pueden marear un poquito, pero bueno, es un comando bastante potente y bastante interesante. Lo vamos a tirar. Y vamos a empezar desde arriba. Como pueden ver, tira banda, pero banda de información. Bien, como pueden ver, tiramos el comando. Acá nos tira una descripción del equipo, cálculo del tipo de equipo. Es una notebook esto, el modelo del producto de la notebook, quién lo fabrica, el serial. Información que nos es de mucha utilidad, que es muy importante. Por ejemplo, vemos el nombre de la motherboard, la BIOS, qué versión de firmware tiene esa BIOS, qué más podemos ver. Acá vemos, por ejemplo, lo que es memoria. Vemos que tenemos en el bank 1 o en el slot 1, por decirlo de alguna forma, tenemos una memoria DDR4, que esta es la que ya viene en la placa madre incrustada de fábrica. Acá tenemos un bank 1 que no hay nada, después tenemos un bank 2, que esta es la que yo instalé de forma externa, que es una Samsung, que también es DDR4. La verdad que está bastante bueno. A ver qué más podemos ver. Por ejemplo, lo que es la CPU. Acá nos tira información que también puede ser relevante. Acá vemos la placa de video. El controlador USB. Que acá por lo que veo es USB 3.0. Y este debe ser el controlador USB que no es 3.0, que es el 2.0, el clásico. Y acá vemos qué cosas se han conectado ahí. En el USB 0 se ha conectado en un solo puerto, sería el micrófono, que es este. Y ese micrófono, el sistema de archivo de Linux. Recuerden que en Linux todo hardware es un archivo. Lo identificamos acá. Y después vemos que en el otro puerto tenemos conectado un pendrive. A ver si nos dice la capacidad. Nos tira bastante info, como pueden ver. Acá vemos cómo está identificado ese disco en el sistema de archivo en Linux. Vemos que es de 28 GB. Vemos el sistema de archivo que tiene. Ahora en el puerto USB 2 vemos que tenemos conectado el hub. Y ahí va a empezar como a desglosarse las cosas. Vemos que tenemos instalado una impresora. Que tenemos instalado el case con los discos. Y ahí van a aparecer los discos. La verdad que está bastante bueno. Este es un disco. Nos muestra los volúmenes. Todo bastante completo, les digo. Acá tenemos el otro disco. Cómo está identificado en el Linux. Las características. Bueno, la verdad que buenísimo. Después también vemos que ahí tenemos conectado un mouse. Detalles. Acá vemos también la placa LAN Ethernet. La verdad que bastante bueno. Bueno, y acá vemos que también en el USB, que es un USB interno, está conectado la webcam, que ya viene embebida. Acá lo que es el Bluetooth wireless. La verdad que está bastante bueno. ¿Qué más podemos ver? El controlador SATA. Y acá nos tiene que aparecer el disco interno, el SSD interno que tiene, que acá está, que es este, el Intel. Perfecto. Bueno, este tiene varios volúmenes porque es un dual boot. El volumen 0, el volumen 2, el volumen
3, que es un Linux. La verdad que está bastante bueno. ¿Qué más podemos ver? Lo que es network, la interfaz. Miren, la interfaz network la vemos. La wireless, la que ya viene con la notebook. Y vemos la IP que tiene asignada. Perfecto. ¿Y qué más podemos ver? La verdad que bastante completo. Puede ser engorroso verlo así, pero yo les voy a mostrar una forma para que lo vean mucho más fachero. Acá vemos, por ejemplo, el teclado. Detecta el teclado. Este debe ser el botón del wireless para habilitar y deshabilitar. El mouse que ya viene en la notebook embebido, por decirlo de alguna forma. El touchpad. El micrófono. Miren, está bueno. Sleep button. Power button. Miren, está buenísimo. Lo que es el video bus. Y acá la última, por lo que veo, es la interfaz es Ethernet que uno le ha conectado a través de ese hub. Y vemos la IP que tiene asignada, por ejemplo. La verdad que está buenísimo. Entonces vamos a hacer un clear y vamos a probar el siguiente comando, que es muy parecido al anterior, pero con la particularidad que lo vamos a visualizar de una forma mucho más amigable, mucho más clara. Entonces lo pegamos y lo vamos a analizar. LSHW-HTML y acá, este signito, ¿qué significa? Que todo lo que devuelve ese comando lo va a guardar en un archivo HTML. Después ese archivo HTML, para que uno lo pueda leer de una forma amigable, lo va a abrir con el explorador y va a poder ver lo mismo que vimos en el comando anterior, pero de una forma mucho más amigable, mucho más fachera. Vamos a ejecutar. Recuerden que el simbolito este significa que todo lo que sale de ese comando se lo graba acá. Como podemos ver, nosotros estamos en este path, en home/Rogerio24, y ahí en ese path se generó este archivo, el hardwareinfo.html. Entonces vamos a minimizar acá y tiene que estar por acá. Acá está. Hacemos un doble clic y se nos tiene que abrir el Firefox. Y acá vemos lo mismo que vimos recién, pero lo vemos de una forma más clara. Lo vemos en un explorador. Estamos acostumbrados a ver las cosas en un explorador. Por ejemplo, nos sirve para buscar. Por ejemplo, queremos buscar un IP 192. Pongo esta porque es la que me acuerdo. .10.183 y ahí está. Busca. Está bueno que sea de esta forma porque nos permite hacer justamente eso con el ejemplo que puse. Pero la verdad que ténganlo en cuenta este comando. Volvemos de vuelta a la línea de comando. Es este que está acá. Vamos a hacer un clear y vamos a ejecutar la última variante del LSHW, que es la siguiente. Para mí es la mejor versión porque se ve más detallado y esto nos sirve para que de forma rápida y ágil tengamos que entender qué cosas tiene esa PC en lo que respecta a hardware. Porque recién vimos esos comandos que son bastante completos, bastante potentes, pero a veces nos pueden marear tantas cosas. Pero con el siguiente comando van a ver que aparece como todo más ordenado. Y acá lo vemos. Vemos, por ejemplo, la cuestión de la memoria. Lo mismo que vimos recién, pero como más segmentado, como más directa la información. No vemos detalles extras. Por ejemplo, vemos el micrófono. Vemos el pendrive. Acá vemos la impresora. Lo bueno es que tenemos una columna que nos define la clase de dispositivos a la cual estamos haciendo referencia. Los discos. Bueno, en este caso el disco interno. La verdad que está bastante bueno. Está muy bueno. Lo mismo que vimos recién, pero más detallado, así como para tener un flash y saber a grosso modo dónde nos estamos metiendo. Así que ténganlo en cuenta este comando. LSHW-short. Como pueden ver, se puede reconocer de forma más rápida lo que tenemos conectado. Vamos a hacer un clear acá y vamos a ejecutar, si no me equivoco, la última tanda de comandos. Bien, y la última tanda de comandos va a hacer referencia a la CPU y a los sistemas de almacenamiento que tienen, en este caso, esta computadora. Entonces vamos a hacer acá un ls CPU y acá vemos detalles de la CPU. Vemos la arquitectura de la CPU, vemos cuántas CPUs tiene, cuántos cores tiene, vemos el vendor, que es Intel, vemos el modelo de la CPU, vemos detalles que nos pueden ser de mucha importancia. Recuerden, el comando es ls CPU, así que es un comando bastante interesante. Vamos a hacer un clear acá y otro comando que podemos tirar, que en realidad no es un comando, sí es un comando, pero vamos a tirar un cat y este cat nos va a permitir leer, por decirlo de alguna forma, un archivo del sistema de archivos de este Linux que tiene información de la CPU, que nos puede tirar información relevante. Vamos arribita y acá está, nos dice el nombre de modelo, los hercios que tiene. La verdad que está bastante buena. La característica de los procesadores.
Acá vamos al procesador 2. La verdad que está bastante bueno. Está muy bueno este comandito. Y después, para ir terminando, vamos a usar el siguiente comando. Que este comando está bastante bueno, es bastante potente. Que es el siguiente: ls b larga lk. Lo tiramos y ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar todos los discos que tenemos y las particiones que puedan llegar a tener esos discos. Vamos a analizar. Vamos a ver. El SDA hace referencia al disco que tiene esta computadora instalado. Básicamente donde tenemos instalado el sistema operativo. Como pueden ver, este disco tiene varias particiones que son definidas como SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, SDA5 y SDA6. Y como pueden ver, ahí nos tiran los tamaños de esas particiones. En el SDA acá solo de arribita nos tira el tamaño del disco. Después tenemos el SDB, que si uno se pone a ver es un pendrive por la capacidad más que todo. Y tiene una sola partición, que es un SDB1. Después tenemos en esos cases de disco, tenemos dos discos, que uno es el SDC, que tiene dos particiones que tienen esos tamaños. Y después tenemos otro disco en ese case de disco, que es el SDD. Que en este caso el SDD tiene una sola partición, que es la SCD1. La verdad que este comando es bastante importante, porque muestra de forma clara que es lo que estamos buscando. Por ejemplo, vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a hacer un clear acá y vamos a poner watch lsblk. Nosotros vamos a simular que estamos haciendo un troubleshooting para ver qué pendrive hace referencia, por ejemplo, a esta identificación de acá. Yo con anterioridad sé que el pendrive que voy a sacar es este, que estoy marcando acá. Y bueno, vamos a ver cómo se desconecta cuando lo saco el pendrive y cómo se conecta cuando lo vuelvo a conectar. Básicamente cómo aparece acá cuando lo vuelvo a conectar. Como pueden ver, desapareció el pendrive. Si no me equivoco, era el SDB. Ahora lo vamos a enchufar. Y debería aparecer. Y acá apareció. Y ahí ya lo leyó bien. Leyó que tiene solamente una sola partición. Así que con el watch antes está bueno en estos comandos que hemos mostrado, porque nos muestra en vivo e en directo qué cosas se sacan y qué cosas se conectan. Así que bueno, vamos a hacer un control C y vamos a ejecutar el siguiente comando, el fdisk-l, que lo pudieron ver en algún video anterior. Que básicamente acá vamos a ver información más amplia de los discos que están relacionadas con esta computadora. Los discos que tiene conectados, ya sea de forma interna, a través de un puerto USB, a través de un case que está conectado a un puerto USB, bueno, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar. Ustedes recuerdan que yo siempre les digo que cada cosa, cada hardware en Linux es un archivo. Entonces vemos que el SDA que es barra SDA, hace referencia a qué? Hace referencia a un disco, que en este caso el disco Intel, el SSD, y vemos que tenía todas estas particiones que recién lo vimos con el comando anterior. Por ejemplo, vamos con el otro, el SDC, que este debe ser algún disco que tengo en el case, el SDD, que también debe ser el otro disco que tengo en el case. Acá vemos detalles, también vemos las particiones, como pueden ver. Acá en el primero vemos todas las particiones también. Por último, el SDB, que es el pendrive, y como pueden ver tenemos una sola partición. Nos da información un poquito más amplia de los dispositivos conectados. Por ejemplo, si yo quiero saber información extra de este disco, del principal, ejecuto el siguiente comando. Voy a hacer un clear acá. Y nos tira más información acá. Más detalle de este dispositivo de almacenamiento. El serial number, el firmware revision, los cilindros. Vemos cosas que nos pueden ser de mucha utilidad. Así que bueno, estimados, voy a hacer un clear acá. Espero que les haya servido el video. Son un listado de comandos requete contra importante para entender cómo está conformado a nivel de hardware su computadora. Así que bueno, les dejo links abajo con todos los comandos. Quédense tranquilos. Recuerden que por cada video que hago hay un posteo en tdtlatinoamerica.com.ar donde van a encontrar información de lo que uno ha generado acá en este video. Abrazo grande y no olviden de suscribirse a mi canal. Chau, chau.